A continuación presentaremos nuestro proyecto de grado Seguimiento farmacoterapéutico de Methotrexato y Tacrolimus a pacientes adultos oncológicos de la Fundación Valle de Lili bajo la aplicación de un modelo farmacocinético y farmacodinámico. Como autores, John Camilo Betancourt y quien habla, Natalia Legarda. Como tutor de grado, el profesor John Jairo Echeverri Martínez. Durante la presentación hablaremos sobre los objetivos planteados, la metodología empleada, los resultados y análisis y por último las conclusiones. Como objetivo general nos planteamos evaluar un modelo farmacocinético para reducir eventos adversos asociados a la administración de metotrexato y tacrolimus en pacientes hospitalizados y de cuidados intensivos de la Fundación Valle de Lili. Para esto nos planteamos tres objetivos específicos. En primer lugar, analizar niveles séricos de metotrexato y tacrolimus mediante monitorización farmacocinética. En segundo lugar, vamos a determinar el cumplimiento de un esquema de monitorización de metotrexato y tacrolimus a partir del modelo farmacocinético y farmacodinámico. Y por último, identificaremos las reacciones adversas en los pacientes que reciben metotrexato y tacrolimus. Ahora, en cuanto a la metodología, esta se dividió según los objetivos específicos. Para el objetivo específico número 1, en primer lugar se definieron los criterios de inclusión, quienes fueron los pacientes adultos de UCI o hospitalización que permanecieron un tiempo mayor a 72 horas y presentaron tratamiento activo de metotrexato o tacrolimus durante el primer semestre del 2021. Y por el contrario, se excluyeron los pacientes que permanecieron un tiempo inferior a las 72 horas. A continuación se realizó la recolección de datos de las historias clínicas sistematizadas de la Fundación Valle de Lili, de la cual se obtuvieron información de los niveles séricos de tacrolimus y metotrexato, datos demográficos, variables clínicas, interacciones medicamentosas y escalas de severidad, SOFA y Apache. Por último, se aplicó un modelo farmacocinético para calcular el área bajo la curva parcial y total, el aclaramiento y el volumen de distribución. De este primer objetivo se presentaron los siguientes resultados. Se obtuvo una población total de 16 pacientes de 30 a 60 años, 12 con prescripción activa de tacrolimus y 4 con prescripción de metotrexato. De estos 12 pacientes, el 100% tenía un diagnóstico de trasplante, principalmente renal, razón del tratamiento con tacrolimus, a pesar de que en un principio se planteó la recolección de datos de pacientes oncológicos. Esto es debido a que el tacrolimus es la parte central de la mayoría de los protocolos de inmunosupresión para trasplante de órganos y en cambio no es común su prescripción para terapias oncológicas. Por otro lado, los 4 pacientes de metotrexato tuvieron diagnósticos oncohematológicos como linfoma y leucemia. En cuanto a las características clínicas, las principales enfermedades encontradas en la población de tacrolimus fueron enfermedad renal crónica. La mayoría de pacientes tuvieron trasplante renal por esta razón. Y siguiendo con la severidad, según las escalas Apache, se determinó que un 50% de los pacientes presentan enfermedades más severas y con más riesgo de muerte, y según la escala SOFA, un 67%. Estos pacientes corresponden a los pacientes con posoperatorio de trasplante y por ende un riesgo mayor de presentar rechazo o ya presentaron el rechazo. Por estos resultados, la monitorización de tacrolimus resulta de vital importancia para asegurar su efectividad. Por otro lado, con metotrexato se encontraron distintas comorbilidades, siendo una de ellas anemia e hipertensión arterial, y en cuanto a su severidad, ambas escalas encontraron un 25% de la población con más riesgo de muerte. Ahora, para el objetivo 2 se analizaron los datos farmacocinéticos obtenidos en el objetivo 1 y se evaluó el cumplimiento de la monitorización realizada en la Fundación Valle de Lili según el esquema que se presenta en pantalla que se planteó en una investigación anterior. Aquí se propone una monitorización de tacrolimus mediante las características clínicas, de donde se obtendrán los parámetros farmacocinéticos como el aclaramiento, volumen de distribución y área bajo la curva. Se miden los niveles de tacrolimus a las 24 horas después de su administración y se individualiza la terapia. A continuación se propone la monitorización mediante la predosis para determinar el área bajo la curva de 0 a 12 horas. En la tabla de la derecha se muestra un ejemplo de los niveles de tacrolimus extraídos en las historias clínicas. Estos se tomaron a las 24 horas después de su administración y en un rango de 3 a 10 días de diferencia. Se obtuvieron valores muy variados de tacrolimus, no se obtuvieron niveles tóxicos, pero sí subterapéuticos, a los cuales se ajustó la dosis después de obtener los resultados, por lo que según el esquema planteado se ha cumplido la primera parte. Ahora, en cuanto a los parámetros farmacocinéticos como el aclaramiento, se observó que sus valores bajos no alteraban significativamente las concentraciones de tacrolimus. Esto se asume ya que diversos estudios han informado que no existe una correlación significativa entre las concentraciones de tacrolimus y la creatinina sérica, así como también se ha demostrado que el aclaramiento de tacrolimus en voluntarios sanos es similar al de pacientes con insuficiencia renal.
En cuanto al cálculo del AUC, siguiendo con el esquema de monitorización, no se encontró evidencia de niveles a las 12 horas. Sin embargo, se realizó el cálculo teniendo en cuenta el tiempo en horas que pasó entre los días que se midieron los niveles, como se mostró en la tabla anterior. Aquí se observa el valor del área bajo la curva teórico de tacrolimus de 0 a 12 horas y está en 357 nanogramos sobre mililitro a 215. Ahora, observando los valores obtenidos en la tabla de la izquierda, el AUC parcial, tenemos valores muy alejados de su valor teórico. Lo anterior se da debido a que no se realizó la monitorización en el tiempo establecido para determinar el AUC, y ninguna de las horas con las que se calcularon los AUC parciales son constantes, por lo que no tendría sentido evaluar el AUC 12 teórico con los calculados experimentalmente, ya que se necesitaría un rango para cada paciente dependiendo de la diferencia de horas en la que se toma los niveles que el paciente presente. Con estos resultados se evidencia que la última parte del esquema no fue cumplida, siendo esta una falla clínica considerable, puesto que la monitorización del área bajo la curva a las 12 horas demuestra el grado de correlación más alto entre las concentraciones séricas de tacrolimus y el área bajo la curva, lo que permitiría una mejor monitorización de este fármaco. Se evaluó el cumplimiento del esquema de monitorización de metotrexato planteado por AREALP en 2018. En este esquema se parte principalmente de las características clínicas del paciente, entre las que se incluyen el aclaramiento, creatinina sérica, edad y peso. Posteriormente se realiza un análisis farmacocinético y farmacodinámico tanto de los parámetros farmacocinéticos como el aclaramiento de metotrexato, el volumen de distribución, el tiempo de vida media y el AUC, como de los valores séricos de metotrexato obtenidos en sangre a las 24, 48 y 72 horas. En este apartado se recomienda una terapia individualizada cuando los parámetros farmacocinéticos mencionados se encuentren alterados, además de sugerir un rescate de leucovorin de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado cuando la concentración plasmática de metotrexato a las 24 horas sea mayor a 10 por 10 a la menos 6 molar y de 10 a 50 miligramos por metro cuadrado cuando la concentración plasmática de metotrexato a las 48 o 72 horas sea mayor a 1 por 10 a la menos 6 molar o 0.1 por 10 a la menos 6 molar respectivamente. Se evaluó dicho modelo en una muestra de 4 pacientes, de los cuales 2 no reportaban niveles de metotrexato en sangre, por lo que no fue posible evaluar adecuadamente el grado de ajuste del esquema de monitorización en este tipo de pacientes. Para los 2 pacientes con valores de metotrexato en sangre, se determinó el grado de ajuste del esquema planteado, en donde se obtuvo concentraciones óptimas del medicamento en sangre para el paciente 1 con una dosis prescrita de leucovorin de 50 miligramos por metro cuadrado cada 6 horas. Sin embargo, se encontraron concentraciones tóxicas en el paciente 4, por lo que se inició una dosis de rescate con leucovorin de 50 miligramos por metro cuadrado, tal como lo propone el esquema en estos casos. Esto se realiza con el fin de contrarrestar los efectos del metotrexato cuando se usan dosis altas o hay evidencia de toxicidad. Lo anterior da evidencia de que la monitorización farmacocinética de metotrexato de la Fundación Valle de Lili para los 2 pacientes evaluados cumple con el esquema planteado inicialmente. Finalmente, para lograr el tercer objetivo se planteó la siguiente metodología. Primero, se realizó una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos sobre las reacciones adversas a medicamentos más frecuentes asociadas a la administración de los medicamentos, así como también de los factores de riesgo que pueden originar las reacciones indeseadas. Después se realizó una clasificación utilizando el algoritmo de Naranjo. Con esto se determina la relación causal entre la administración del medicamento y la aparición de la RAM. Posteriormente se realizó una clasificación mediante criterios de terminología de eventos adversos o CTKE con el objetivo de determinar la gravedad de las alteraciones en cada paciente y finalmente se calculó la incidencia de las reacciones adversas de los pacientes en cuidados intensivos y de hospitalización. Aquí se pueden observar las clasificaciones de RAM para tacrolimus, en donde se determinó que un 100% de los pacientes que presentaron anemia tuvieron una puntuación del algoritmo de Naranjo de posible. También se encontró que 7 pacientes presentaron aumento en creatinina y neutrofilia en escala posible y 2 en escala dudosa. Además, se encontraron 7 casos de anemia, 5 de aumento de creatinina como eventos adversos de tipo moderado, mientras que 3 casos de aumento de transaminasas fueron eventos adversos de riesgo de mortalidad o de discapacidad. Finalmente se tuvo un valor de incidencia del 100% de anemia seguido de neutrofilia con un 75%. Por otro lado, en la clasificación de RAM de metotrexato se encontró que 3 pacientes reportaron neutrofilia con una valoración posible y 2 con leucopenia, trombocitopenia y anemia con escala posible, por nombrar algunas de relevancia.
Además, se reportaron 2 casos de anemia y aumento de creatinina grado 1 y un caso de trombocitopenia grado 4. También se obtuvo una incidencia del 100% para anemia, seguido de neutrofilia con un 75%. Por último, como conclusiones tenemos: primero, se determinó que la monitorización de tacrolimus realizada en la Fundación Valle de Lili tiene un cumplimiento parcial del esquema de monitorización bajo el modelo farmacodinámico y farmacocinético evaluado, debido a que no se llevaron a cabo todos los puntos planteados en este. Segundo, se evidenció que una monitorización convencional de tacrolimus, midiendo los niveles séricos a las 24 horas después de su administración, no es suficiente para garantizar la seguridad y eficacia del fármaco debido a la amplia variabilidad que presentan las concentraciones de tacrolimus en sangre, demostrando que es necesario llevar a cabo una monitorización de tacrolimus más compleja. Tercero, se determinó el grado de cumplimiento del modelo farmacocinético planteado para la monitorización de metotrexato, en donde se encontró que en los pacientes evaluados se cumplía dicho esquema satisfactoriamente, teniendo en cuenta los parámetros farmacocinéticos, las concentraciones plasmáticas del medicamento y la dosis de rescate con ácido folénico. Cuarto, se estableció el grado de causalidad de las reacciones adversas reportadas mediante el algoritmo de Naranjo para ambos medicamentos. Quinto, se clasificaron este tipo de reacciones adversas obtenidas mediante la escala de severidad CTKE. Y sexto, por último, se obtuvo un valor de incidencia para las RAM reportadas para tacrolimus y metotrexato. Muchas gracias.